El tiempo al ras de las experiencias. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. Bueno, el ritmo de vida, señora Amenábar, ¿cómo afecta? ¿Qué herramientas existen para ayudarnos a sobrellevar estos tiempos que estamos viviendo? Porque en efecto vivimos en una sociedad que funciona a contrarreloj, donde el estrés y la ansiedad prevalecen en todo momento. Seguramente usted se va a sentir identificada. Si es mujer y es madre, ama de casa, trabaja en la calle, no tiene quien la ayude en la casa, usted misma su transporte, no hay tiempo para cansarse ni hay tiempo para descansar, ¿verdad? Bueno, el ritmo agitado y digitalizado hace que seamos más vulnerables ante las enfermedades mentales y en los últimos años se ha producido un aumento de estas patologías, concretamente en las asociadas con la depresión y la ansiedad. Los hombres están viviendo lo mismo también, no paran, no descansan. Y por este motivo, para saber cómo lidiar precisamente con eso, con el estrés en nuestro día a día, tenemos hoy con nosotros a Richard Pacheco, psicólogo general, especialista en personalidad y terapia cognitiva conductual. Richard, qué gusto saludarte y darte la bienvenida también en nombre de Unay Amenábar, quien te saluda, Albany Lozada, bienvenido. Bienvenido, Richard, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A eso tal ¿Cómo vez estás? habría que agregarle el tema de la incertidumbre. Y yo no sé si también meter allí otro elemento adicional que es el de la autoexigencia, ¿no? Porque vemos que a veces que nos comprometemos o queremos hacer más cosas de las que están por encima de nuestras propias capacidades. No sé, en ese cóctel que acabamos de presentarte, no sé, cómo hacer, con qué herramientas deberíamos contar para poder, bueno, llegar al final del día sin sentir que estamos a punto de morir en cualquier momento. Y yo agrego, Richard, ¿cuánto daño nos estamos haciendo muchas veces sin saber? Sí, bueno, de lo que estás describiendo en este momento, clínicamente se puede definir como el burnout, que es lo que Ujú. llamamos el quemarse, ¿no? Es un síndrome que tiene que ver con, bueno, exceso de trabajo, mucho más de lo que, digamos, el cuerpo puede llegar a aguantar, y entonces, bueno, nos genera un malestar emocional y físico que nos hace bastante daño. De hecho, enfermedades fisiológicas, Mm, físicas, que están relacionadas a este tipo de patologías son problemas digestivos intestinales, como por ejemplo el síndrome del intestino irritable o úlceras, dolores de cabeza, migrañas, enfermedades crónicas, insomnio o incluso problemas del corazón. ujú. Entonces, fíjate, todo lo que es estar constantemente bajo esa alta revolución física y mental a la que estamos expuestos al día a día, pues puede tener una afectación a nuestra salud bastante importante, ¿no? Mm. Nos estamos quemando. Qué buen término Sí. el que usas, Richard, porque, a ver, uno muchas veces dice, no, mira, yo puedo con esto y mucho más. Y uno Ujú. sigue, pero resulta que un buen día uno se quiere parar de la cama y el cuerpo no responde. Y es que Ujú. definitivamente, bueno, pues uno está usando su máxima capacidad y, caramba, somos de carne y hueso y uno no Sí, para. Mentalmente, exactamente. mentalmente, Richard, ¿cómo nos afecta esto? Sí, bueno, puede generar patologías como, por ejemplo, trastornos relacionados a la ansiedad, ¿no? La ansiedad tiene dos características primordiales. Uno, el temor exacerbado a lo que, con respecto a algún estímulo o fenómeno que ocurre en nuestra vida, Ujú. y otro, un temor hacia la incertidumbre y el futuro, ¿no? Sí. Esas dos cosas juntas configuran lo que podríamos llamar trastornos de la ansiedad, que hay diferentes tipos, pero más básicamente la diferencia entre uno y otro es cuándo aparecen y cuál es el disparador del proceso ansioso, pero básicamente son lo mismo, ¿no? Tiene que ver con la activación del sistema simpático, del sistema nervioso, que es muy importante que lo conozcamos. El sistema nervioso tiene una parte que es el sistema nervioso autónomo, que se encarga de todos los procesos automáticos del cuerpo, como por ejemplo la circulación, las palpitaciones del corazón. Uno no controla eso de manera consciente, ¿no? Mm, Y el ser humano es el único animal de todo el reino, de todo lo Ujú. que habita dentro de nuestro planeta, que con solo pensar, con solo exponerse ante ciertos fenómenos, puede activar ese sistema de manera exacerbada sin detenerse, ¿no?
porque de repente, colocando un ejemplo básico, una cebra puede estar pastando en un bosque y ve que a lo lejos hay un león agazapado a punto de lanzarse sobre ella. Entonces, en ese momento se activa el sistema nervioso simpático, que es procesos excitatorios, ¿no? El corazón late más rápido, Sí. las pupilas se dilatan, se detienen los procesos gastrointestinales y los procesos sexuales del cuerpo, y todo eso es en función de huir o enfrentar esa realidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando la cebra se aleja y logra salir airosa de esa batalla, Ujú. pues vuelve a su estado basal, a su estado de tranquilidad. Nosotros no, nosotros estamos pensando constantemente, soy altamente productivo, ¿será que estoy logrando las metas que quiero? Sí. ¿Por qué no estoy donde estoy? Los problemas que tenemos con la familia o con alguna persona con la que no hemos conversado. Y todo ese proceso mental justamente puede desencadenar ese desarrollo de una patología ansiosa. Richard, y ahí es justamente donde incorporo lo que te había dicho antes. ¿Hasta qué punto es nuestro nivel de autoexigencia más allá del entorno lo que nos está afectando y lo que nos está poniendo la vara cada vez más alta y más inalcanzable? Pero bueno, al regreso de la pausa seguimos conversando acerca de este tema con Richard Pacheco, psicólogo general, especialista en personalidad y terapia cognitivo-conductual. A propósito de el ritmo de vida, ¿cómo nos afecta? ¿Qué herramientas existen para ayudarnos? Seguimos en unos minutos aquí en Agenda Éxito. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Gillette Presto Barba Ultra Grip, que es la afeitadora de 2 hojas más vendida del mundo, que te da una afeitada suavecita y al ras. Ah, es que ya volvió la Gillette original. Ujú, así que no tienes excusa. Encuéntrala en tu tienda más cercana y a tan solo $1. Gillette, lo mejor para el hombre. Encuéntrala en tu tienda más cercana y disfruta de afeitadas suaves y al ras. JJ Import Corp es una maravilla, una empresa de envíos internacionales que envía sus paquetes desde los Estados Unidos hasta Venezuela y usted va a disfrutar de esa confianza y esa seguridad de que los paquetes le van a llegar perfectamente bien hasta la puerta de su casa. Por eso todos los días se la recomiendo. Usted puede hacer contacto con JJ Import Corp a través de su cuenta en Instagram, @JJ Import Corp. También puede hacerlo enviando un correo a info@jjimportcorp.com. Usted va a preguntar todo lo que necesite saber y conocer. Pregúnteles cómo se hace para abrir un casillero gratis, por ejemplo, en el almacén de Miami. Allí va a recibir usted todas sus compras. Y se va a enterar además de todos los servicios maravillosos que le ofrecen, como los envíos aéreos. Una vez a la semana salen los envíos aéreos de JJ Import Corp, para ser específica, los días viernes. Y una vez a la semana también salen los envíos marítimos, que son fabulosos para los comerciantes, los empresarios, esa carga grande, pesada. Bueno, se la ponen acá en Venezuela y además se encargan de la nacionalización. Usted les escribe y explíquele lo que usted necesita y quiere. El mejor servicio se lo merece con JJ Import Corp, que durante todo el año es su aliado logístico. Y hace 74 años inició una historia de tradición venezolana y es la del Central Madeirense. El supermercado que ha crecido con nosotros, ha superado retos y se ha adaptado a las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que hagas tu mercado de forma online o que visites las sucursales de Caracas, La Guaira y los Altos Mirandinos. Síguelos en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Central Madeirense. Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unay Amelaba. Circuito Éxitos. Son las 12:48 minutos del mediodía. Seguimos conversando con Richard Pacheco, él es psicólogo general, especialista en personalidad y terapia cognitivo-conductual. Dejamos una pregunta antes de la pausa, porque el tema que estamos tratando hoy es acerca del ritmo de vida, cómo nos afecta, qué herramientas existen para ayudarnos. Dejamos la interrogante acerca de la autoexigencia, porque también es cierto, por ejemplo, que hoy en día prácticamente la computadora la tenemos en un teléfono. El ir a hacer diligencias en el banco lo hacemos desde la casa, desde la oficina, no tenemos que desplazarnos hasta allí. Hay gran cantidad de reuniones, de operaciones que podemos hacer sin tenernos que mover. Sin embargo, estamos todo el tiempo corriendo y todo el tiempo agobiados por querer hacer más cosas. Pareciera que a medida que la tecnología nos ofrece posibilidades para organizarnos la vida, nosotros nos encargamos en comprometernos en más cosas para permanente estar muy agobiados. ¿Hasta qué punto eso es una responsabilidad nuestra, decir, y poder poner frenos y poder parar en este ritmo de vida que tenemos actualmente, Richard? Sin desarrollar sentimientos de culpa, además, ¿no? Porque nos Claro, exigimos ese es demasiado otro, y ese eso no otro puede elemento. ser. Sí, bueno, fíjate que la autoexigencia tiene que ver con una constitución mental, una ideación de lo que representa para nosotros una vida perfecta. Y aparte de eso, nuestra identidad en ese proceso, o sea, cómo nos van a ver los demás y cómo nos sentimos nosotros en medio de esa perfección, de esa vida que queremos construir, ¿no? Pero fíjense qué bonito esto, ¿no? Y esta definición, una definición de infelicidad, que escuché hace mucho tiempo de un doctor argentino que en este momento escapa mi nombre, el nombre de él, pero él decía, la infelicidad es la brecha entre mi situación actual y la expectativa que yo tengo en el futuro. O sea, el espacio que hay entre quién soy hoy y quién quiero ser es lo que nos genera infelicidad. Entonces, en el proceso terapéutico lo que se sugiere es la diagramación de tu situación actual. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de por lo menos escribir un libro, ¿no? Yo soy una persona y digo, quiero escribir un libro. Entonces tú dices, bueno, perfecto, vamos a empezar a escribirlo. ¿Dónde tienes el libro? Bueno, el libro lo tengo en mi cabeza. Entonces, no, el libro no está en tu cabeza, el libro lo tienes que colocar tú en palabras, lo tienes que colocar en el papel para tú saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, o sea, qué es lo que hay allí
y de verdad se viene un contenido interesante. Lo mismo pasa con nuestra vida, o sea, tenemos una exigencia, ese libro de lo que queremos lograr, ¿no? Esa ideación, pero no lo ponemos en papel. O sea, hasta dónde quieres llegar, Ujú. cuáles son las metas que quieres alcanzar, cuáles son los pequeños pasos que tienes que dar hasta allá y en cuánto tiempo quizá, ¿no? Entonces, si no tenemos eso bien diagramado, quizás tenemos una sensación de urgencia bastante dañina, donde queremos que todo se dé para allá. O sea, Ujú. tiene que estar listo hoy, tiene que estar listo mañana, no podemos esperar un mes, una semana, y es porque quizás no hemos diagramado nuestra vida, no hemos construido ese libro, no hemos empezado a constituir lo que es un plan verdadero que nos genere paz y tranquilidad, ¿no? Claro, porque es que muchas veces, Richard, y conversamos amigos con Richard Pacheco, psicólogo general, especialista en personalidad y terapia cognitiva conductual, muchas veces no vivimos porque estamos tan pendientes de cumplir, 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 cumplir el trabajo, la casa, los hijos, los padres ancianos, que nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, la pregunta puntual es, ¿para cuándo vamos a vivir? Si lo que estamos es sobreviviendo para cumplir con una serie de responsabilidades que nos agobian todo el tiempo y probablemente pues nos hacen estar de mal humor o sentirnos frustrados, con un cansancio, un agotamiento crónico que uno no sabe qué hacer con ellos y cuando finalmente llega el fin de semana que se dice, por ejemplo, gracias a Dios hoy es viernes, ah no, pero espérate, mañana me toca lavar, me pusieron el agua, Sí. sobre todo en países como estos, ¿no? Y Ujú. entonces hay que abordar otras responsabilidades que no permiten que entonces ese fin de semana sea realmente de descanso y de disfrute. ¿Qué hacer? ¿Dónde parar exactamente para no dejar que esto, bueno, nos revuelque, Richard? Sí, el cuerpo es un gran indicador de lo que está pasando. O sea, siempre vas a encontrar en ti algún malestar físico, alguna indicación, algún llamado de atención de tu conciencia sobre quizás si estás haciendo cosas de más que quizás no te corresponden, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que encontrar un equilibrio. Se dice mucho en psicología que la etapa del desarrollo más difícil del ser humano es la adultez, porque estamos en el centro del torbellino social, ¿no? Somos las personas que generamos pues la economía que mueve al país, a la nación, al Estado, y aparte de eso pues estamos pendientes de nuestros hijos, de nuestros padres, y no tenemos que olvidarnos de no perdernos nosotros mismos en ese proceso. Ujú. Entonces la intención es buscar un equilibrio, y por eso digo que es tan importante a nivel terapéutico esa diagramación del tiempo, de la vida, de lo que tienes en este momento, cuáles son tus oportunidades, cuáles son las dificultades, qué temas quizás no estás abordando el día de hoy que debiste haber abordado. Y cuando lo ponemos en papel, cuando hacemos un ordenamiento de todas las circunstancias de nuestra vida, que eso pasa mucho en el proceso terapéutico, empezamos a darnos cuenta qué es lo que queremos para nosotros, que es la pregunta más difícil de responder en terapia, aunque ustedes no lo crean. Pasa Ajá. mucho que tú le preguntas al paciente, ¿pero qué quieres para ti? Y te Ujú. dicen, no lo sé, Sí, Ajá. realmente no lo sé. Ujú. porque nunca Increíble. nos hemos dado el tiempo además de sentarnos a pensar eso, ¿no? Ujú. Exactamente, porque estamos constantemente en la revolución del día a día Mm. y a veces llenarnos de ocupaciones es justamente para no atender esa pregunta tan difícil. ¿Qué quieres para ti? Y Mm. aparte de eso, te lo mereces, Claro, porque a veces también pensamos que no nos los merecemos. Claro, Porque es apartar, insuficiente. apartar, Richard, el sentimiento de culpa, ¿no? claro. Cuando de repente, pues, estás programando, mira, ¿sabes qué? Este fin de semana me voy a echar en una cama a ver Ujú. mis series de Netflix y, bueno, pues nada, que se encarguen los muchachos que ya están grandes, son adolescentes, bueno, mira, no sé, de alimentarse, de hacer sus propias cosas, de no inventar tanto que haya que hacerles el transporte para ir a sus fiestas, etcétera. Este fin de semana me voy a dedicar a mí y que uno no sienta sentimiento de culpa. Exactamente. Bueno, eso me hace recordar mucho una película que creo que se llamaba Madres Perfectas, algo así, pero es una Ajá. película bastante graciosa. Y el consejo que dan al final es que a veces ser responsable significa ser un poco irresponsable con los demás para poder ser responsable con nosotros mismos. Claro. Ujú. Sí, Entonces, eso es muy importante. Y especialmente en la etapa de cuando uno es padre, hay que entender que, bueno, que los hijos también tienen que vivir sus propias dificultades y las personas que están a nuestro alrededor tienen que dejar de depender un poco de nosotros para convertirse en seres autosuficientes y con poder ujú, individual para poder resolver sus cosas, ¿no? Entonces a veces queremos ser también perfectos en esa área y no nos damos cuenta que a lo mejor
estamos sujetando la vida de nuestros hijos demasiado y podemos incluso terminar limitando un poco su desarrollo en ese sentido. Absolutamente. Incluso hay momentos en donde la necesaria autoestima se confunde con egoísmo. Ujú. Entonces, con el concepto negativo, pues, de ocuparme de mis cosas, de las que son prioritarias para mí y que las tengo que también atender si quiero ser una persona sana. Exactamente. Sí, bueno, en personalidad, cuando se estudia la personalidad, tiene 5 dimensiones y una de ellas se llama simpatía, que está dividida en amabilidad y cordialidad. ¿Ok? Las personas que tienen altos niveles de amabilidad son capaces de poner en tela de dificultades su propio bienestar en función de ayudar a los demás. Mm, Ujú. Entonces, el indicador de que quizás eso puede estar pasando, que puede estar pasando es el resentimiento. O sea, cuando tú sientes, oye, me siento mal, creo que se están aprovechando de mí, claro. creo que estoy invirtiendo demasiado tiempo, entonces ahí hay que hacer algo, ¿no? En terapia psicológica se ayuda mucho con eso también. Así es. Bueno, Richard, muy útil toda la información que nos has compartido a esta hora. ¿Tienes redes sociales si nuestros escuchas te quieren contactar? Como no, arroba Richard Psicología, B pequeña ZLA, Richard Psicología, B pequeña ZLA, tanto en Instagram como en TikTok, por ahí estamos. Y todas las semanas estamos dando consejos, haciendo en vivos sobre psicología y divulgación sobre este tipo de contenido. Pero muchas veces cuando uno Excelente. está muy agobiado vale la pena Ujú. primero parar y empezar a revisar qué es lo que me tiene tan agobiado y de qué manera puedo resolver y poner límites en muchos casos. Muchas Ujú. veces empezamos nosotros mismos por no poner límites y estar como demasiado prestos a ayudar y a cumplir con todo el Ujú. mundo menos con nosotros. Así es. Y Exactamente. eso no está bien y eso no es sano. Gracias, 12:58, Richard. gracias Richard, gracias por habernos dado estos minutos. Bueno, nos despedimos. Sí, señor. Y nos vamos con un lindo tema de Oh, un gran sí. musical de Broadway.